Saludos, amados pastores. Qué emoción, de verdad lo puedo decir. Para mí es un gran privilegio poder estar con ustedes en este congreso. Algunos de ustedes los conozco muy bien, son mis amigos. Siempre he dicho que amo la tierra de Paraguay y estoy siendo muy sincero con esto. La gente es amable, los hermanos de la iglesia nos hacen sentir tan bienvenidos cuando vamos. Y yo quiero agradecer también a mi hermano Danny McDonald, quien me ha invitado y estar junto con todos ustedes. De verdad que sí, amados hermanos. Y antes de entrar al tema que nos ocupa el día de hoy, quiero felicitarlos sinceramente por abrir este espacio para juntarnos como pastores, para juntarse ustedes allá. Estos congresos son muy necesarios porque no podemos negar, amados pastores, que uno de los ministerios más solitarios es aquel que usted tiene, al que Dios le llamó a pastorear ovejas. Las ovejas viven en comunidades, rebaños, ellas se comunican, comen el pasto juntos. Nosotros como pastores las alimentamos. Pero ¿quién nos alimenta a nosotros? ¿Quién nos pastorea a nosotros? Por eso es tan necesario esto que ustedes hacen y yo quiero felicitarlos. Miren, me han invitado a hablar acerca de este libro, Apacienta mis corderos, desde un llamado honorable a un compromiso ineludible. Y tiene algunos títulos como El pastor y su llamado, El pastor y su carácter, El pastor y su familia, que es el primer ministerio, El pastor, su vida de oración, El pastor como esclavo de Jesucristo, El pastor con corazón de padre, y el último es He acabado la carrera. ¿Cómo surge este libro? Surgió de una necesidad. Pues nuestro pastor Gerardo Tarón lanzó el desafío de abrir una iglesia de Dios en cada una de las provincias del país. Y vi que pasaron al altar jóvenes, amigos míos, jóvenes, parejas jóvenes, y se me levantó la inquietud, pero hay que ponerle algo en la mano. No podemos mandarlos a abrir iglesias sin tener por lo menos algo básico. Así que prometí en esa celebración que era de aniversario, una celebración, lo recuerdo, subí y prometí que iba a hacer un folleto. Una pareja principalmente, siempre que me veía, me acordaba, pastor, y el folleto, pastor, necesitamos el folleto. Y bien, me empujaron a escribirlo y escribí el folleto. Y cuando se lo di a cada uno de ellos, los leyeron y otros pastores amigos me dijeron, Leo, tú puedes ampliar esto, va a ser una herramienta muy buena, algo que tengan los pastores, pero no solamente los que comienzan, sino nosotros ya que llevamos tiempo en el ministerio, y así surge el libro Apacienta mis corderos. Ahora bien, vamos al tema principal, queridos hermanos. El pastor y su llamado. Tú fuiste llamado por Dios y fuiste llamado para una tarea específica. Y ahora cuando hablamos de este llamado, yo quisiera poner de relieve dos cosas de inmediato. Una es, ¿quién te llamó? Y la número dos, ¿a qué te llamó? La primera habla de honra, porque hermanos, no hay una honra más grande que ser llamado por Dios. Si fuiste llamado por Dios, aunque sea sostener un cartel durante toda la vida, ese es el privilegio más grande, porque fue Dios quien te llamó. Ahora, el segundo punto, ¿a qué te llamó? Habla de una misión. El propósito de que tú eres pastor es para cumplir la misión para la cual tú fuiste llamado. Si nosotros no podemos entender estas dos cosas, vamos a desenfocarnos. Vamos a perder quizás el hilo importante de esto.
Ese gran privilegio que tenemos de que Dios nos haya llamado debe estar presente cada día desde que nos despertamos. Algunas veces nosotros queremos soltar la toalla. Hay tantas frustraciones, y estoy hablando de mí, tanto desánimo. Llevo 30 años en este oficio, en este ministerio, pero he visto todo lo que pasa el pastor y inseguridades. De verdad se hace uno la pregunta, ¿fue Dios que me llamó? ¿De verdad Dios quiere que yo siga en esto? Y a veces queremos tirar la toalla. Pero cuando ese sentimiento quiera surgir, hermano, recuerda que fue Dios quien te llamó. Jeremías recibió todos los golpes del mundo. Y cuando quiso callar, dijo que era como un fuego dentro de él que no lo podía aguantar. Hermano, Dios te llamó y es la mayor honra. Mira, y quiero ponerte este texto, y está justamente en Gálatas capítulo 1, versículo 1. Pablo sí supo quién fue que lo llamó, y eso debemos nosotros tenerlo. Pablo dice, Pablo apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. Fue Dios quien lo llamó. Y saben que, amados hermanos, muchas veces nosotros caemos en el error de tenerle miedo a los hombres. Debemos amar a los hombres y mujeres, niños, adolescentes, amar esa hermosa congregación sobre la cual Dios nos colocó. Pero de ahí a tenerle temor a los hombres, no fueron los hombres que nos llamaron, y no quisiera que se confundieran con esto que estoy diciendo, sino que, ¿por qué a veces le tenemos temor a los hombres? Bueno, porque perdemos popularidad y a veces queremos caerle bien a todos. Es imposible. A veces queremos hacer lo que hace la gente, las ovejas. Dios no nos ha puesto a ser dirigidos por las ovejas. Podemos sí aceptar consejos, hay muy buenos consejeros dentro de la congregación, aceptar opinión, pero tú y yo dirigimos hacia el mejor camino al que Dios nos ha mostrado a estas ovejas. A veces tenemos el temor de perder popularidad ante los hombres. A veces tenemos el temor de perder el apoyo financiero de gente poderosa dentro de la iglesia y les aceptamos todo lo que dicen. Y no debe ser así. A veces tenemos el temor de que personas se vayan de la iglesia. Entonces debemos recordar que la iglesia es del Señor Jesucristo y que te puso a ti con un propósito, formar esa gente. No estamos puestos como para caerle bien a todas las personas. Sea un pastor carismático, sea amable, sea amoroso, pero siempre tenga presente que Dios lo llamó con esta misión. Él te llamó para pastorear, formar el carácter de las ovejas, y no todas las ovejas son dóciles, pero a todas debemos amarla sin acepción de persona. La rebeldía de algunos no debe ser tomada como algo personal. Y nos ocurre, déjeme decirle que a mí me ha ocurrido muchas veces. Y tengo que arrepentirme delante de Dios y decirle, Dios, perdóname, porque es que esta ovejita es un poco rebelde, pero hay que amarle, hay que amarle. Miren ahora entonces, ese llamado que tú tienes a apacentar la grey del Señor, ¿te causa emoción? No siempre te va a causar emoción. ¿Te causa dolor? No siempre te va a causar dolor. Pero sí debe tener presente a qué te llamó Dios. Es a guiar, a alimentar, a dirigir, a cuidar, a proteger, a corregir. En primera de Pedro 5:2 dice, apacentad la grey del Señor. A esto nos ha llamado Dios, a apacentar sus ovejas. Si nosotros vemos el último capítulo de Juan, capítulo 21, el Señor le hace una pregunta a Pedro desde el versículo 15.
le llama a Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas más que esto? Y él le dice, sí te quiero, Señor. Y él le dice, apacienta mis corderos. 3 veces la misma pregunta, 3 veces la misma encomienda. Apacienta mis ovejas. Y nosotros debemos amar al Señor y demostrárselo por ese cuidado con su pueblo, con su grey, con su rebaño. Las palabras de apacentar, cuidar, rebaño, ovejas, dirección, guía, aparecen como en letras doradas a lo largo de la Biblia y nos muestra el cuidado que Dios ha tenido con su pueblo Israel y con su iglesia en el Nuevo Testamento hasta el día de hoy. Y es lo que Dios espera que nosotros también tengamos con esa grey que Él ha puesto en nuestras manos. Así que, queridos hermanos, vamos a pensar en cómo los pastores normales, los que tenían estos animales, tenían que soportar de día el fuego del desierto, el calor, de noche las frías heladas. Si venía un animal, ellos debían poner su propia vida ante esa fiera que quería devorar a sus ovejas. ¿Cómo estamos cuidando nosotros? No es cuestionándome a mí ni a ninguno, no a nadie, sino que es algo reflexivo. Si se perdían, dice el Señor, si se perdía una oveja de 100, Él dejaba 99 y salía detrás, porque una oveja importa. Una oveja es amada por Dios. Una oveja debe ser amada por nosotros, los pastores. Sí, son incómodas. A veces nosotros quisiéramos darle una carta para que se vayan a otra congregación y celebrar. Se fue esa oveja rebelde, pero Dios sale y busca a esa que se perdió y deja 99. Así que estos pastores fueron entrenados en medio de el peligro. Y nosotros también, queridos hermanos, nos vemos entrenados en medio del rebaño. Es tan interesante cómo Dios usa esta figura, un pastor y las ovejas. Póngase a pensar cuál fue el primer pastor de la raza humana, mencionado desde el principio. Capítulo 4 de Génesis. Dice que fue Abel, pastor de ovejas. Y así lo presenta también el libro de Hebreos como un hombre justo. ¿Y qué trajo él ante Dios? Lo más gordo, lo más precioso para adorar a su Padre Celestial. El primer pastor en la humanidad fue Abel. Luego vemos que Moisés, después de haber sido el príncipe en Egipto, tuvo que huir a Madián. ¿Y en Madián qué fue lo que hizo? Dios lo puso a pastorear las ovejas de su suegro Jetro. Desintoxicarse de tantas cosas de Egipto, aprender la mansedumbre en el silencio del desierto, escuchando las ovejas, escuchando el rebaño, alimentándole. Solo estaba él ahí. Y la Biblia lo describe como el hombre más manso sobre la tierra. Ahora bien, Dios le entrenó con esas ovejas porque había un pueblo que él lo iba a mandar a liberarlo. Así que en el capítulo 3 de Éxodo se le aparece y le hace un llamado importante como el que te hizo a ti el día de hoy. O sea, como el que te ha hecho. Y lo sigue haciendo. A apacentar sus ovejas. No animales en el desierto, son personas. Y ese es un llamado tan importante. Y él pudo lograrlo. Liberar a este pueblo, atravesarlo por el Mar Rojo, ver las maravillas de Dios y llevarlo a un pueblo difícil, de dura cerviz, a través del desierto. Queridos hermanos pastores, Moisés pastoreó a un pueblo nada fácil. Así que cuando nos veamos tentados a arrojar las tablas y romperlo todo, vamos a pensar en cómo Dios lo entrenó y cómo Dios te está entrenando a ti cada día para llevar ese pueblo a donde Él ha planeado llevarlo. ¿Y qué tal David? David aprendió este oficio desde que era un jovencito. Y él, antes
de cualquier cosa, dice que si venía un lobo, él se ponía entre el medio del lobo y las ovejas y defendía, si fuera león, fuera oso, no menciona el lobo, pero menciona estos animales de la selva, y ponía su vida, pero él llegó el momento en que un día se tuvo que interponer entre el gigante Goliat y el pueblo de Israel para luego entonces pastorear a este pueblo siendo rey del pueblo de Dios. El mismo Jesús dijo: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Usted sabía, amado hermano, que lágrimas que usted ha derramado, noches sin dormir, todavía no hemos llegado hasta dar la vida por ninguno de los hermanos. Pero el pastor de los pastores, Jesús, dice que el buen pastor su vida da por las ovejas. Hemos sido llamados a pastorear, a cuidar. Pedro, ¿me amas? Juan, ¿me amas? Julio, ¿me amas? Ramón, ¿me amas? Leonardo, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Así que este llamado es tan importante y quiero ver 3 llamados más. Fíjense cómo en Génesis Dios llama a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela, déjalo todo, a una tierra que yo te mostraré, y voy a bendecir a todas las naciones a través de ti, porque benditas serán en ti todas las naciones de la tierra. Génesis capítulo 12. Un propósito tan interesante como crear una nación de un hombre viejo y de una mujer estéril. Así que llamó a Abraham. Abraham tiene a Isaac. Isaac tiene a Jacob, y todos ellos saben la historia. Ingresan a Egipto porque los hermanos vendieron a José. Allí hambre grande, pero Dios levanta a José y lo llama como el director de toda la economía de esta gran nación. Muere José, el pueblo queda ahí preso en Egipto, y Moisés los saca. Pero a Moisés entonces saca a este pueblo y lo lleva a su lugar en el desierto, pero no logró alcanzar la tierra prometida, como tampoco Abraham. Entonces, desde lejos vio la tierra prometida. Ahora Dios le hace un llamado a Josué. Le dice: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora levántate, porque tú vas a repartir esta tierra, así que esfuérzate y sé valiente. Y le designó la conquista y la repartición de la tierra a Josué. ¿Qué quiero que pienses? Que como Abraham fue llamado, como Moisés fue llamado, como Josué ha sido llamado, tú fuiste llamado también. Tú has sido llamado, quizás con una tarea o una misión muy diferente a las de ellos, pero es una misión tan importante como las de ellos. Y un llamado tan honorífico como que fue Dios que te llamó. En ese sentido, tú eres un eslabón en toda la cadena del proyecto que Dios tiene. Y yo quiero que lo veamos así, de esta forma, para que tú y yo entendamos esto. Entonces, vamos a pensar en esto, queridos hermanos. Dios comenzó contigo y conmigo, pero la tarea no tiene que terminar con nosotros. Debemos estar listos para pasar la antorcha, entrenar a nuestro Timoteo, pero hacerlo de corazón, porque a veces en teoría nosotros tenemos a alguien, pero no le permitimos que crezca más que nosotros. Juan dijo: es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Esta es una habilidad que debemos pedírsela a Dios. Así como Abraham saludó la tierra de lejos, pero nunca entró en escena Moisés para liberar a ese pueblo que Dios le había prometido a Abraham que sería una nación. Pero no usó a Moisés para introducir al pueblo a la tierra, sino que llamó a Josué para que él lo hiciera, y fue Josué quien introdujo el pueblo. De tal manera, queridos hermanos,
que debemos ver en qué etapa estamos nosotros de este llamado, de este privilegio, y saber cuándo debemos ir ya pasando esta antorcha, o por lo menos ser los mentores de otras generaciones quien van a continuar con este trabajo, porque a eso nos llamó Dios. Una etapa para cumplir, una para desarrollarnos y otra para decir, he acabado la carrera, como es uno de los capítulos que tiene este libro. Ahora, lo que quiero dejar en tu corazón como pastor es que tú eres único. El día que tú te vayas de aquí, ya no va a haber uno igual que tú. Dios cuando te hizo, tú lo sabes, rompió el molde. Entonces, cuando hablamos de ti y de que eres un ser único, no importa el lugar donde hayas crecido, si tus padres tenían mucho dinero o eran muy pobres, si eres negro como yo o si eres blanco, rubio, si eres alemán o indígena, esto no tiene que ver, sino que todas estas cosas, tu cultura, tu entorno, Dios la ha combinado con unos dones tan especiales para que tú, que eres único, hagas el trabajo que nadie puede hacer. Así que si te tocó, si Dios te llamó a una iglesia bien grande, no te acomplejes y diga que tú no puedes como Moisés. Tú sí puedes porque fue el que te llamó. Ahora, si te llamó a una iglesia chica de 10 personas, entiende que tú no eres menos importante que el que tiene miles. Dios te llamó a hacer un trabajo con esas 10 personas. Y esas 10 personas están dentro de ese eslabón, dentro de esa cadena, donde se van a cumplir los propósitos de Dios y tú vas a darle cuenta a Dios. Si te llamó por ejemplo, hay muchos alemanes por allá, por América del Sur. Si ellos cantan así, quieto y todo eso, no quiera tratar de ponerlo a saltar, porque ese no es el estilo. A lo mejor ellos están adorando a Dios, ardiendo en fuego por dentro. Te toca comprenderlo, no digas, ¿por qué me pusiste aquí? O si a ti te llevan en medio de las tribus indígenas a pastorear, ama a esa gente y sepa que Dios te llamó y que hay un propósito más grande que tú. Entonces, nunca trates de ser igual que el pastor de la esquina. Cuando dice el Salmo 139, porque tú me formaste en el vientre de mi madre, mi embrión vieron tus ojos, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Entonces, tú eres único, tu forma, tu color, el entorno familiar en el que creciste es tan importante, es tan interesante, es tan valioso, que con todo eso es que Dios te va a usar para el propósito. No trate de imitar a otro pastor. No importa su fama, cómo esté. A veces cometemos el error de querer poner la voz como ese pastor, vestir como él viste, hacer lo que él hace. Hay cosas, amados hermanos, que en Paraguay funcionan muy bien, que si yo trato de hacerlas aquí, no van a funcionar. Entonces hay que tratar de buscar orientación, ser humilde y ver qué se ajusta al lugar donde estoy, ya sea en la selva, ya sea en la colonia, ya sea en la ciudad, ya sea donde sea. Dios tiene un propósito contigo, pastor, y Él te ha equipado con tu rostro, tu sonrisa, tu personalidad, el color de tu piel, tu trasfondo familiar y cultural cuenta. No quieras ser como otro pastor, porque es mejor ser un original imperfecto que una copia no perfecta, porque las copias no son perfectas. Mejor ser un original imperfecto que una copia excelente. En ese sentido, no trates de copiar a nadie porque Dios te ama como tú eres. Entonces, vamos a llegar a el último punto con relación a esto que tiene que ver con tu llamado y a qué te llamó Dios. Cuando pienso en estas cosas,
pienso en lo importante que es nosotros llevarnos del modelo que es Jesucristo. Él dijo, yo no he venido a ser servido, sino a servir. Y aquí llego a uno de mis capítulos favoritos dentro de este libro, y es el pastor, esclavo de Jesucristo. El pastor, esclavo de Jesucristo. Cuando en Marcos 10:45, el Señor dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Usted ve a Jesús caminando por las aldeas, por los pueblos. Es más, Mateo capítulo 9, versículos 37 en adelante o 36. Dice que Jesús recorría todas las aldeas viendo a la gente y supliendo las necesidades de ella. Y que al ver las multitudes sintió compasión de ellas, porque la vio desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Ovejas, otra vez el término, que no tienen ¿qué cosa? Pastor. Y dijo, oren al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Así que en la calle, un señor llamado Jairo le decía, mi hija está a punto de morir, ven, por favor, pon la mano, vamos para allá, ahí va Jesús a servir. El siervo de un centurión está malo, ven, mira, mi siervo está malo, yo voy para allá, no vaya, di la palabra. Jesús multiplicaba los panes, Jesús sanaba a los enfermos, era una vida de servicio. Entonces, Él es un siervo, vivió como siervo aquí en la tierra y nosotros estamos llamados a esto, a vivir una vida de servicio para con Dios todo el tiempo, todo el tiempo. En este libro, el capítulo 12 se titula El pastor esclavo de Jesucristo. ¿Cómo así? Quiero contarle una anécdota en estos minutos que me quedan. Y es que cuando yo era joven, era musculoso, tenía cabello también, practicaba deporte y fui invitado a un campamento donde Heritage Christian School, que es una escuela secundaria de los Estados Unidos, nos invitó para que junto a un grupo enorme de muchachos norteamericanos, nosotros pudiéramos trabajar en la reconstrucción de un templo, una iglesia llamada en un lugar llamado Honduras. Así que fuimos a ese lugar y nos invitaron a este campamento y fue tan interesante conocer otra cultura, tratábamos de hablar el inglés que podíamos. Así que, aunque fue una semana de trabajo muy duro, nosotros nos divertimos, pudimos entendernos con los norteamericanos por señas, el idioma no fue una barrera, la cultura tampoco. Lo interesante es que ya nos habíamos acostumbrado a vivir bajo las mismas reglas allí durante una semana. Me parece que fueron 2 semanas, si no me equivoco, pero el tema es el siguiente. Cuando llegó el último fin de semana, los directores dijeron que íbamos a tener una noche de despedida. Nosotros jóvenes nos comenzamos a sentir tristes porque habían ya algunas parejas hechas, algunos enamorados con las gringas. El tema es que en la noche el director dijo, vamos a premiar a los 3 mejores trabajadores de este campamento. Y cuando llaman a una muchacha muy fuerte, ella, pequeña, pero que trabajó con todo, le dieron un trofeo, una copa encima de una base de mármol con una plaquita dorada, con una inscripción en griego. Y cada uno de nosotros estaba a la expectativa. Nosotros no habíamos ido a trabajar para que nos den un trofeo, pero no estaba mal si alguno de nosotros éramos agraciados. Así que llamaron a un muchacho norteamericano también, la chica era norteamericana, él también,
y su trofeo se lo ganó mejor trabajadores norteamericanos. Ahora iban a premiar a un solo trabajador dominicano, el mejor de ellos. Y todos estábamos viendo a la expectativa. Cuando yo escuché que mencionaron mi nombre, esto retumbó por toda la habitación en mi mente. No podía creerlo. Me entregaron mi trofeo y yo me sentía tan orgulloso de que me habían entregado un trofeo como el mejor trabajador dominicano. Así que ya no estaba triste por la despedida. Ya yo quería llegar a mi casa y exhibir mi trofeo. Así que llegué a mi casa, lo puse en el lugar más visible, donde todo el mundo lo viera, y si alguien no lo notaba, yo se lo hacía notar. Mira, este trofeo lo gané, el mejor trabajador dominicano. ¿Y qué dice ahí en la inscripción? No, eso está en griego. No entiendo, decía yo. Probablemente quiere decir que soy el mejor, o no hay otro como él. Todo ya usted sabe, agrandado. Cuando me tocó la oportunidad de irme a estudiar a Argentina, ese trofeo no podía quedarse ahí. Yo lo puse en mi equipaje porque los argentinos tenían que saber que aquí iba a estar llegando, arribando a tierra argentina, el mejor de los trabajadores, el mejor trabajador dominicano. Bueno, para no alargar esta historia mucho, después de unos meses en el instituto, en la ciudad de Alem, Argentina, esa es mi ciudad, ahí me casé, se hizo un congreso y allí fue invitado un pastor brasilero llamado Ivo, y él habló de esto, y es lo que quiero enfatizar. Y llegar al punto de conclusión, no pasaron muchos meses cuando todos los estudiantes fuimos invitados a Alem, a un congreso, y allí un pastor de Brasil llamado Ivo habló sobre algo que cambiaría la perspectiva de mi visión con relación al liderazgo, el pastorado y todo esto. Y esto era muy necesario que ocurriera en mi vida antes de que yo comenzara a pastorear. Pues al llegar allí, él dijo que no hay un nivel más grande dentro del liderazgo que el servicio. Y justamente señaló a Jesús como el siervo de todos durante su vida aquí en la tierra y su ministerio. Así que él dijo, no hay ninguna otra palabra para describir la vida de un siervo que la palabra doulos en griego. Dije, un momento, esta es la palabra que aparece en mi plaquita de metal dorada en mi trofeo. Y él dijo, y la palabra doulos no tiene otra traducción posible que la de esclavo. Y la palabra quedó retumbando en mi mente otra vez, esclavo, esclavo. Un momento. Lo que ese trofeo estuvo señalando toda la vida es que yo era el mejor esclavo dominicano. Hubo un giro de 180 grados en mi corazón y Dios comenzó a obrar de tal manera que yo me di cuenta que lo único que soy es un siervo inútil y que estoy llamado por Dios como su esclavo para servir a su grey, a su rebaño, que el llamado más importante que puede una persona recibir es la de cuidar al pueblo de Dios sirviéndole. Así que concluyamos diciendo esto. Pastor, tú y yo tenemos la gran honra de haber sido llamados por el gran Dios, pero tú y yo tenemos una responsabilidad ineludible y es la misión de cuidar su pueblo. No importa si es una iglesia chica, si es grande, si es de alemanes, si es de indígenas, si es de dominicanos. Así que concluyamos entregando todo lo que somos al Señor en este día. Y que Dios te bendiga, amado hermano. Gracias por la oportunidad. Permíteme orar. Gracias, Señor, por este pueblo que hoy se está reuniendo en congreso. Son pastores que han dado la vida, Señor, con muchas dificultades. Y suplicamos que esta humilde palabra que me han dejado compartir llegue al lugar donde tiene que llegar y que dé sus frutos. Que Dios le bendiga, amados hermanos.